Muy bien, vamos a hablar de Antoni Gaudí. Este arquitecto que parece que no tuviera sentido de ortogonalidad, que todas las formas son como aleatorias, que mira esas columnas que no tienen como sentido, que no son iguales siquiera, que están ubicadas. Se puede decir que a capricho del arquitecto, que no tiene como relación, como esculturas nomás, ¿no? E incluso estos arcos, todos diferentes, ni siquiera hay dos iguales. Pues bien, esto que parece a simple vista que no tiene sentido, es la solución a un montón de problemas y es el resultado de muchos estudios en búsqueda de la estética y el rendimiento de los materiales. En la antigüedad, teniendo en cuenta que solo se contaba con piedras y se necesitaba cubrir un espacio, un gran espacio, después de mucho pensar encontraron que la forma correcta de hacerlo era con un arco de medio punto. Pero bueno, ¿qué pasa cuando quieres que ese arco solamente soporte su propio peso? Bueno, la forma ideal de un arco que solo soporta su propio peso es la de una catenaria invertida, como esta gran catenaria del arco de San Luis. Robert Hockey analizó esto y lo estudió en el siglo XVII. El ingeniero que estuvo a cargo de diseñar la estructura de la Catedral San Pablo en Londres, a lo cual presentó estas propuestas, que bueno, que le dijeron que no tenía sentido esos arcos. Luego Gaudí dijo espera, y se puso a estudiar a Robert y se dio cuenta que no estaba equivocado. Es así que diseña esta casa, Casa Mila, en 1906, que es una casa esquinera que realmente más que un elemento estructural es un elemento escultural, la cual compone en su parte superior de unas bóvedas, las cuales están siendo soportadas por arcos catenarios. Como vemos, esos arcos son únicamente de piedra, son estructuras en piedra, que al estar en la parte superior de la estructura no soportan ningún otro peso. Parece más el esqueleto de un animal que una estructura. Bueno, ahora pasamos a la casa Baggio, que la desarrolló en 1904, donde también utilizó este tipo de catenarias en la parte superior en una bóveda. ¿Por qué? Por lo mismo, porque al estar en la parte superior solamente soportan su propio peso. Aquí vemos que ni siquiera son iguales, pero si se fijan, cada arco tiene una configuración estructural, ya que esta forma es la forma más útil de soportar su propio peso. Ejemplo, esto es la comparación entre una catenaria y un arco de medio punto. Como vemos, es más estilizado. Aquí vemos todo el material que no se requería. Como además de un elemento estructural, lo podemos utilizar como un elemento estético. Bueno, pero ¿qué es una catenaria? Pues bien, esto es una catenaria, pero dirán que no tiene nada misterioso, ¿no? Pues bien, esta forma es la ideal para que una estructura soporte su propio peso. Y no solo eso, por dentro también tiene un tranvía. Esto se utiliza solo cuando la estructura soporta su propio peso. Aquí vemos las circulaciones que tiene por dentro esta estructura, que es hecha en acero y en concreto. Bien, ahora ¿qué pasaría si tenemos un peso? Si colgáramos de cada punto del arco una estructura rígida, misma carga estructural dividida uniformemente por toda la base, como el Golden Gate, nos daría como resultado que la geometría óptima para un arco que además de soportar su propio peso debe sostener una carga uniformemente distribuida es una parábola. ¿Cómo está hecha una parábola? ¿En qué consiste una parábola? La ecuación de la línea de una parábola es x al cuadrado. La solución es esto. Aquí podemos comparar ya la catenaria con la parábola. La parábola es la roja, la catenaria es la verde. Siempre se está en la búsqueda o analizando la geometría óptima de hipótesis para una carga. Y aquí pues es muy diferente hablar de una parábola o una catenaria. Colegio Teresianas, 1890. Esta obra por la parte exterior parece que no fuera de Gaudí, no, está muy recta, muy ortogonal, pero en su interior tenemos una circulación completa de arcos. ¿Qué forma tienen estos arcos? Una parábola, y tienen la parábola porque están soportando la estructura, están dentro de la estructura. ¿Por qué se hace esto? Para usar el mínimo de material para generar la misma estabilidad. Ejemplo, aquí tenemos a la izquierda un ejemplo romano y a la derecha lo que hace Gaudí, que rompe completamente el esquema. Supongamos que tengo que diseñar una casa que está sobre un terreno sísmico entre las montañas. ¿Cómo puedo hacerla estable? Pues bien, que coloco dos columnas de 10 por 10 y le pongo un planchón encima y ya. Pero esto no tiene nada estético, ¿no? Creo que no hay comparación. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, Gaudí empieza a realizar sus maquetas y coge una cuerda y empieza a colgarle pesos. ¿Qué pasaría si
le pongo más peso acá, qué pasaría si lo distribuyo de esta forma, qué pasaría si se empieza a preguntar según los problemas que debe resolver. Esto lo podemos apreciar en otras obras, como en el viaducto de Segovia, donde hay una parábola completa, siendo la base de la estructura. El Golden Gate es otra, y que no es que la cuerda tenga esa forma, es que al momento de ser tensionada, para sostener una carga uniformemente distribuida es la forma que toma una parábola. Supongamos que necesitamos solucionar el problema de una cúpula. Tenemos un arco que haríamos, lo copiamos y lo rotamos en 360 grados, generando esto. Gaudí analizó eso en esta maqueta, utilizando siempre la maqueta como elemento de exploración, y descubrió la forma estructural que soportaría ese peso. Esto lo dijo Robert Hooke, que no se sabe cómo lo descubrió, pero de tanto estudiar llegó a la conclusión de que la forma que lo permitía era una parábola cúbica. Bien, ahora ya tenemos catenarias, parábolas y parábolas cúbicas, cuya ecuación es x al cubo. Bien, relacionémoslas. La verde es la catenaria, la roja es la parábola y la azul es la parábola cúbica. Tenemos nuestra catenaria, nuestra parábola y nuestra parábola cúbica. Sí, que yo sé que se ven muy parecidas, pero todas tienen configuraciones estructurales diferentes. Esto le dio solución a una cúpula que se utilizó en el Palacio Güell en 1890. Yo sé que parece más un castillo de Mario Bros, pero en el interior contiene una cúpula inmensa, muy jerárquica, imponente, liviana, totalmente diferente a lo que tenemos con las estructuras romanas, que eran algo redondo, con mucha estructura por los lados para que sujetara todo ese peso que tenía encima, que si la asociamos con la forma parece un huevo, incluso así lo describe él. Todas estas parábolas cúbicas nos generan un paraboloide de revolución. ¿Y cómo llegó él a esta conclusión? Al desarrollar la maqueta de la iglesia colonial Güell, se dio cuenta que se formaban estos arcos de diferente forma distribuidos por toda la estructura al momento de colgarle bolsitas de arena que simbolizaban las cargas que iban a contener estos arcos, ya sea esculturas, muros. Si esta maqueta le hacemos una simetría, obtenemos la forma final de la construcción. ¿Cómo llega Gaudí a esto? Utilizando el sistema de cuerdas, que eso no se podría saber solamente viendo esta estructura, no se podría leer, no se podría interpretar de esta manera, porque no se ve uniformidad, casi que no se ven ejes, no se ve. Es lo único que es igual en que sí que todo parece que fuera diferente, pero ya vemos que todo tiene su razón de ser. Analicemos la última obra de Gaudí, la Sagrada Familia. Exteriormente podemos apreciar que contiene varios arcos, pero la verdad es que interiormente está compuesto por un sistema de columnas enarbotante que distribuyen la carga de manera uniforme hacia la base. De esta estructura no hay mucha información debido a que se perdieron los registros en la guerra. ¿Qué podemos concluir? Resaltar la importancia de la geometría para soluciones estructurales.